número 3 de evangelización. La palabra es Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Leamos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Versión NBI. Capítulo 3. ¿Por qué es importante la evangelización? ¿Cuál es la importancia de la evangelización? Como dice hoy en la palabra, primeramente, es la gran comisión de Jesús. Dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hoy en día, nosotros debemos ir a evangelizar a muchas personas y hacer de ellos discípulos del Señor. Discípulo es ir asemejando al Señor. El discípulo recibe el llamado del Señor y cumple ese llamado. Jesús vino a este mundo para cumplir con el llamado de la evangelización. El Señor no solo enseñó la palabra de Dios, sino que anunció el Evangelio y sanó a enfermos, cumplió con los 3 ministerios. Todas señales y milagros que realizó Jesús fue para salvar vidas. Y evangelizar es hacer discípulos. También hay que evangelizar para bautizar, hacer que crean en Jesús. Hoy en día hay muchos que todavía no creen en Jesús. Aunque diga que tiene todas las cosas, pero si no tiene en su corazón a Jesús, esa persona no tiene otra que ir al infierno. Es muy importante hacer que las personas crean en Jesús. También dijo que enseñen para guardar los mandamientos. Nosotros debemos enseñar bien las palabras de Dios y guiar para que los fieles vivan como se ha aprendido en la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué Dios nos habrá mandado al Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ha dado sus dones y poder para que anunciemos el Evangelio. Pedro, lleno del Espíritu Santo, pudo guiar a muchas almas a Dios. Pedro no fue una persona culta en este mundo, pero, lleno del Espíritu Santo, comenzó a evangelizar fervientemente. Podemos evangelizar con todo el corazón cuando tenemos la fuerza del poder del Espíritu Santo. Dios no nos dio estos dones y poder del Espíritu Santo para que adulemos de eso, ni para exaltarnos a nosotros mismos, sino para que sean usadas para la obra santa de Dios, para que lleváramos el Evangelio a las almas muertas. Nos dio estos dones para que salvemos vidas llevando el Evangelio. El mandato del Señor es que seamos testigos hasta lo último de la tierra.
Hoy en día es importante hacer evangelización generacional. Alrededor nuestro hay muchos que no creen en Jesús. Es muy importante el llamado de guiar a Dios a las ovejas perdidas. Por eso, Dios levantó iglesias para dar vidas a las almas y seminarios teológicos para formar ministros. Lo más importante en el mundo es salvar almas. Es importante ganar dinero, estudiar también. Pero, ¿por qué nosotros debemos trabajar esforzadamente en el mundo? Nosotros, usando todo esto, debemos invertirlo para evangelizar. Como es así de importante, el Señor nos ordenó hacerlo. ¿Por qué es tan importante evangelizar? En segundo lugar, porque cuando anunciamos el Evangelio, las personas escucharán y creerán en Jesús. ¿Cómo escucharán si no hay alguien, si no hay quien lo anuncie? ¿Cómo creerán si no han escuchado? Con el corazón corrompido no es posible conocer a Dios. Por eso nosotros debemos anunciar el Evangelio para que las personas escuchen y crean. ¿Qué dice en la Biblia? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchas personas oyeron y creyeron el Evangelio, que fue extendido por todo el mundo. Dios levantó seminarios teológicos para que se anunciase el Evangelio, también iglesias para que las personas anuncien el Evangelio. Si la iglesia no anunciase el Evangelio, esa iglesia no es sana. Esa iglesia ha perdido vida. Por tanto, una iglesia que está viva, que tiene poder, es una iglesia que anuncia el Evangelio. Debemos evangelizar en el barrio que vivimos, y como nuestro Señor nos ordenó, ir hasta lo último de la tierra para evangelizar. Porque el hombre, por su propia cuenta, no puede llegar a conocer a Dios. Los que han creído primero deben evangelizar para que ellos también crean. ¿Por qué es importante evangelizar? En tercer lugar, porque se va estableciendo el reino de Dios. Cuando el Evangelio se haya extendido a todas las naciones, dijo que vendría el fin. Mateo capítulo 24, versículo 14. Hoy en día, delante nuestro, está acercándose el día final individual y universal. Cuando el Evangelio haya llegado a todos los rincones de la tierra, el reino de Dios se habrá formado. Hay muchos lugares en el mundo que está gobernada por el diablo y lleno de pecado. Nosotros debemos ir conquistando el mundo con el Evangelio. Hoy en día, las iglesias están en constante lucha entre si el mundo es dominado por el diablo o es dominado por Jesús. Lo que el Señor quiere es que el mundo sea conquistado por el Evangelio y se vaya extendiendo el reino de Dios cada vez más y más. Nosotros debemos anunciar el Evangelio para que el reino de Dios se vaya estableciendo.
Debemos anunciar el Evangelio para que la oscuridad se disipe, se resuelven las peleas humanas y se va cumpliendo el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Hay un reino eterno celestial y dentro de nuestro corazón también está el reino celestial cuando vivimos con Dios. El reino de Dios es un reino de paz y gozo. Nosotros debemos conquistar con el Evangelio al mundo para que se vaya estableciendo el reino de Dios. ¿Y por qué es importante evangelizar? En cuarto lugar, porque trabaja para salvar a los pecadores. Después de la caída de Adán y Eva, todos los descendientes nacemos en medio del pecado. ¿Hay alguien en el mundo, sobre la tierra, que no tenga pecado? No hay ningún justo sobre la tierra. Por eso, si el hombre no puede resolver el asunto del pecado, lo único que queda es la muerte. Por eso, por la paga del pecado, tiene que recibir el eterno castigo del infierno. Yo siempre le digo dos cosas a los chicos de la escuela dominical. Hay dos lugares que jamás deben ir. Uno es ir a la cárcel por haber pecado y otro lugar es el infierno, donde van los hombres que no pudieron resolver el problema del pecado original. No debemos ir a la cárcel por pecados cometidos en este mundo. Pero el que ha ido a la cárcel algún día podrá salir libre. Pero el que ha caído al infierno quedará allí para siempre. Todos los seres humanos somos pecadores y debemos recibir el Evangelio, creer en Jesús y ser perdonados del pecado. Nosotros debemos guiar a los pecadores al eterno reino celestial. Jesús vino a este mundo dejando toda su gloria celestial y su trono. ¿Por qué? En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: Jesús, antes de nacer, por medio del ángel ya anunció su nombre, Jesús. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Jesús, ¿cuál es su significado? Significa, Él rescatará a su pueblo del pecado. Jesús vino al mundo para salvar al pecador. Sin importar qué clase de pecado haya cometido el hombre en el pasado, si se arrepiente y cree en el Evangelio, recibirá perdón. Si nosotros somos perdonados, podremos ir al cielo para vivir eternamente. Es así de importante la evangelización, porque rescata a los pecadores. Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Y por qué es tan importante evangelizar? Quinto lugar, porque muchos andan perdidos en este mundo. Mateo capítulo 9, versículo 36. Comparó al hombre con oveja. ¿Qué pasaría con la oveja si se aparta del cuidado del pastor? La oveja se perdería. Se convertiría en alimento para lobos o leones y también podría morir cayendo del precipicio. Evangelizar es buscar a estas ovejas perdidas. En el mundo hay tantas personas divagando, perdidos, sin rumbo.
¿quién podría guiarlos a estas almas al camino correcto? Nosotros debemos evangelizar y guiarlos a Dios. La vida errante se termina cuando nos encontramos con el Señor. Las personas pueden descubrir con seguridad el propósito de su vida cuando se encuentre con el Señor, y esto viene de escuchar el Evangelio. Evangelizar es buscar a las ovejas perdidas y guiarlas a Dios. Hoy en día, en el mundo hay muchas personas que no conocen a Dios. Hay muchos que se están dirigiendo hacia el infierno. ¿Quiénes irán para evangelizarlos? La Iglesia debe hacerlo. Los fieles debemos ir a ellos para evangelizarlos. ¿Y por qué es importante evangelizar? Sexto lugar, porque es levantar la cosecha espiritual. Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Juan capítulo 4, versículo 35. Después de haber sembrado, hay que recoger la cosecha cuando llegue el otoño. En caso de perder ese tiempo de recoger la cosecha, se produciría mucha pérdida. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Ahora es el tiempo para recoger la cosecha, porque las mies están maduras. Si el sembrador no recoge la cosecha a tiempo, sufrirá de mucha pérdida. Ahora estamos a tiempo de recoger la cosecha espiritual. Muchas personas están esperando. ¿Quién me guiará al Señor? ¿No habrá alguien quien me guíe a Dios? Cuando nosotros obedecemos en la obra de recoger, tendremos recompensa de Dios. Ahora ha llegado el tiempo de los últimos tiempos. Es la oportunidad para cosechar. Si nosotros perdemos esta oportunidad, perderemos a muchas almas. Ahora es el tiempo de recibir la gracia. Ahora es el tiempo de salvación. Si hoy no evangelizamos a un alma, y esa alma se muere esta noche, se iría al infierno. Por tanto, lo más urgente e importante para este tiempo es evangelizar. Lo más importante de este mundo, no hay algo más urgente que esto. El hombre no puede saber qué pasará mañana. Si yo hoy no anuncio el Evangelio y pensemos que esa persona se muere a la noche, esa persona se iría al infierno. Por eso, hay que llevarle el Evangelio a la persona que ha venido por primera vez a la iglesia. Hay que decirle que tiene que creer en Jesús para ir al cielo. ¿Por qué hay que apresurarse a decirle esto? Porque no sabemos qué pasará mañana. Se están produciendo muchos terremotos y tsunamis. ¿Cuántas personas han muerto por terremotos y tsunamis? Es muy difícil predecir catástrofes de estas índoles, como terremotos. Entre los que sufrieron estos catástrofes debe de haber creyentes y no creyentes. El incrédulo pierde la oportunidad de salvarse si se ha muerto. Por tanto, la tarea más urgente es evangelizar. La tarea más importante es evangelizar. La tarea que más alegra es evangelizar. Lo más urgente es evangelizar.
¿Y por qué evangelizar es importante? En séptimo lugar, porque es una obligación para todos los fieles. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. ¿Por qué Dios nos habrá hecho creer en Jesús y nos habrá dado salud? Es para que pudiéramos llevar el Evangelio. Si nosotros no llevamos el Evangelio, seremos reprendidos ante el Señor. Si vemos a un niño ahogándose en el camino y nos pasamos de largo, ¿tendremos una responsabilidad por su vida? La responsabilidad está en el que vio primero. Por eso es muy importante la tarea de salvar vidas. Dios levantó iglesias para que evangelizáramos. Nos dio dones y gracia para que anunciemos el Evangelio. Por eso es una tarea muy importante. Nosotros debemos comprender la importancia de la evangelización y esforzarnos a realizar la tarea de la evangelización. Capítulo 4. Hay factores que impiden que evangelicemos, que hacen que no crean en Jesús, que no vaya a la iglesia, y poderes que los quieren llevar al infierno. ¿Quiénes son los que impiden evangelizar? Primeramente, el diablo Satanás. El diablo nos impide, pone trabas para que no evangelicemos. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 24. Hoy en día, el diablo está llevando a las personas al infierno. Por eso, evangelización es guerra espiritual. ¿Podremos rescatar a esas personas con nuestras fuerzas? ¿O esa persona será arrastrada por el diablo al infierno? Siempre estamos en constante lucha espiritual. Hoy en día, el diablo hace que el hombre peque, que se pierda. Hace que dude del Evangelio y el reino de Dios. El diablo pone cizañas entre Dios y el hombre. Hace que rechacen el Evangelio. Hacen que duden de la palabra de la Biblia. Podremos evangelizar a muchas personas si rechazamos a esta clase de diablos. Hay tantas personas que están atrapadas por el diablo en el mundo hoy. Aunque vengan y estén sentados en la iglesia, no escuchan el Evangelio porque están atados por el diablo. El diablo está interrumpiendo para que no puedan escuchar ni recibir la palabra de Dios y el Evangelio. Y cuando queremos salir a evangelizar, por medio de muchas circunstancias, nos impide que evangelicemos. El diablo usa el ambiente para obstaculizarnos. También usando nuestra debilidad, nos detiene para que evangelicemos. También usa los sentimientos y emociones. Así, usando distintas circunstancias, hace que no evangelicemos. ¿Qué otro factor hay que impide evangelizar? En segundo lugar, escasez de esfuerzo de parte del pastor a evangelizar. Colosenses capítulo 1, versículo 24. El pastor es el primero que tiene que esforzarse a anunciar el Evangelio, pero porque caemos en la vagancia y pereza,
perdemos de vista el llamado. Las iglesias deben volver a llenarse del Espíritu Santo y restaurar el esfuerzo para evangelizar. Deberíamos vivir con este llamado, pero las personas están buscando comodidades nada más. ¿Qué es poner todo el esfuerzo para servir a Dios? Esto es anunciar el Evangelio. Hermanos, los agricultores siembran en el campo, pero el que es vago, aunque haya sembrado, no recoge mucha cosecha. El que se esfuerza y es diligente puede tener buena recolección. Hoy en día, los fieles necesitan esforzarse. Nuestro corazón debe arder por medio de la llenura del Espíritu Santo. Debe haber el ardiente llamado de querer guiar a Dios a esas personas. Debemos esforzar con todo para anunciar el Evangelio y amar profundamente a las almas que se están muriendo. El que no evangeliza tiene poco amor hacia las almas. ¿Cuántas personas están indiferentes en evangelizar? Hay muchos prójimos que aunque ven que se están muriendo, los dejan tirados. En Lucas capítulo 10 aparece un hombre que cuando iba de Jerusalén a Jericó fue asaltado. Este ladrón simboliza al diablo. Aunque había visto que estaba muriendo, algunos se pasaron de largo. El levita, que dice que está sirviendo bien a Dios en el templo, también se pasó de largo. Los líderes religiosos fueron indiferentes con el herido, no lo asumieron como algo suyo. Pero un hombre samaritano sin nombre tuvo compasión de este herido y se acercó a ayudarlo. Este samaritano limpió las heridas del herido y lo guió a la iglesia. El samaritano, sacrificando todo lo que tenía, ayudó a este hombre. ¿Quién será el que se acerque a este hombre herido? El verdadero prójimo es aquel que se sacrifica hasta lo suyo para ayudarlo. Hoy en día hay demasiada falta de amor en relación humana. Si realmente decimos que amamos al prójimo, no podemos no evangelizar. No podemos ser indiferente viendo que el amigo que amamos esté yendo al infierno. Nuestro corazón debe arder en amor por los prójimos, desechando pereza y vagancia. Debemos ser personas que nos esforcemos arduamente por Dios. ¿Cuál es el otro factor que nos impide evangelizar? En tercer lugar, porque hay falta de llamado. Dios ha dado llamado a todos los fieles. ¿Por qué yo existo en este mundo? Existimos para anunciar el Evangelio a muchas personas. Debemos restaurar el llamado y con todo el corazón proclamar el Evangelio. ¿Cuál es el otro factor que impide evangelizar? En cuarto lugar, pensamos que la evangelización lo hacen personas especiales. Hechos capítulo 8, versículo 4. Evangelización no es propiedad de alguien especial. Dios ha dado el mandato de que todos los fieles evangelicen. El llamado más importante para los que creen en Jesús es la de evangelizar. Pero nosotros dejamos esa tarea a otros, porque los fieles piensan que evangelizar no lo hace cualquiera,
sino es tarea para gente especial. Pero el que cree en Jesús y recibió la salvación puede y debe evangelizar. Por eso los miembros de la iglesia primitiva, cuando se reunían, oraban, se armaban de palabra y salían a evangelizar cada uno donde se encontraban. A veces en la casa, otros en el trabajo, otros en el campo de vida diaria. A cada persona que se encontraba, los fieles de la iglesia primitiva les llevaba el Evangelio. Debemos desechar esos pensamientos de que solo algunos especiales pueden evangelizar. Cualquier fiel que ha creído en Jesús puede evangelizar. Por eso debemos imitar la buena fe de la iglesia primitiva. Orar cuando nos reunamos y dispersados evangelizamos. ¿Cuál es el otro factor que impide evangelizar? En quinto lugar, pensamos ya de antemano que no podemos evangelizar por miedo. Jeremías capítulo 1, versículos 7 y 8, Dios llamó a Jeremías para que anunciara el Evangelio. Pero, ¿qué dijo Jeremías al principio? Jeremías, antes de ir, dijo que no podía. Dijo, soy muy joven y no sé hablar. Cuando Dios nos diga que vayamos, debemos obedecer e ir. Antes de decir, no sé evangelizar, debemos obedecer la palabra de Dios y salir a evangelizar. No digamos que no podemos. Si Dios nos dice que vayamos, debemos ir. Si Dios nos dice que anunciemos, debemos anunciar el Evangelio. Dios le dijo a Jeremías que iba a estar con él. Debemos solamente ser obedientes e ir a evangelizar. Debemos tener la seguridad de que tenemos este precioso llamado. A veces no puede evangelizar porque tiene pensamientos negativos. Yo tengo muchas faltas, yo no puedo hacer, pídele a otro. Dios ordenó a todos los que han recibido a Jesús como su Salvador que evangelice. ¿Y cuál es el otro factor que impide evangelizar? En sexto lugar, dejar para más tarde. Mateo capítulo 25, versículo 16. Decimos, después voy a evangelizar. Ponemos excusa de que ahora no podemos. Decimos que estamos demasiado ocupados para salir a evangelizar. Pero nosotros no podemos dejarlo para más tarde, porque nadie sabe lo que podrá llegar a pasar mañana. Hoy en día, muchos dicen, después voy a evangelizar, y desperdician el tiempo. Esta obra de evangelizar es tan, pero tan urgente, que no podemos dejarlo para más tarde. ¿Cuál es el otro factor que impide evangelizar? En séptimo lugar, cuando quiere hacerlo a su fuerza sin depender del Espíritu Santo. El hombre es un ser débil. Somos impotentes. Después de que Jesús resucitó,
dijo que recibieran el poder del Espíritu Santo para evangelizar. Hechos capítulo 1, versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Los fieles de la iglesia primitiva comenzaron a evangelizar llenos del Espíritu Santo. Es imposible hacerlo con la fuerza humana. Por eso, muchos se quedan desanimados y frustrados cuando quieren hacerlo con su fuerza. Nosotros solo debemos obedecer la comisión que nos dejó. Debemos depender completamente del Espíritu Santo. Tenemos fuerza cuando vamos con la llenura del Espíritu Santo y poder para evangelizar. En la iglesia primitiva, en el aposento de Marcos, se habían reunido 120 personas. Oraron fervientemente y recibieron el bautismo de la llenura del Espíritu Santo. Otro factor de impedimento a evangelizar, en octavo lugar, es falta de oración y entrenamiento. Nosotros debemos orar por las personas a evangelizar. También debemos orar para tener poder. Marcos capítulo 9, versículo 29. Si no oramos, no podemos evangelizar. También debemos recibir el entrenamiento para la evangelización. Hay que prepararse teóricamente y también hay que ir y enfrentarse con las personas. Aquel que sea entrenado puede ir a donde sea a evangelizar. Hermanos, miren a los deportistas. Solo el deportista que se ha entrenado mucho rinde adecuadamente cuando va a la acción. Así que todos nosotros, los que creemos en Jesús, necesitamos estas clases de entrenamiento de evangelización. Concluimos con la clase número 3 de evangelización. Muchas gracias.